Ok, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías. Vamos a seguir con el capítulo 8. Y como lo vamos a ir viendo, y se los he venido diciendo, estos pasajes de Zacarías se van tornando cada vez más apocalípticos. Y esto nos va a ayudar a varias cosas. Número uno, a entender mucho de lo que está sucediendo en los evangelios. Mucha de la mentalidad que está, ¿cómo les diré?, que está informando las acciones, las discusiones de protagonistas de los evangelios, como serían los fariseos, los saduceos, los esenios, etcétera. Y digo, los esenios no los tenemos ahí de lleno, pero obviamente la idea de una separación total de un pueblo que se ve todavía en el exilio y en una tierra corrompida y con autoridades corrompidas, está permeando todas estas historias, ¿sí? Y obviamente el entender lo que está sucediendo en los evangelios nos ayuda a entender nuestra propia situación, nuestras propias circunstancias, obviamente nuestros anhelos, por así decirlo, mesiánicos, en este sentido del deseo de que Dios irrumpa, de que Dios, como dice Isaías, rasgue el cielo y descienda. Sí, hoy, por ejemplo, lo vamos a poder ver hasta qué punto puede influir el pueblo de Dios en que Cristo regrese o no. Ok, les voy a hablar un poco conforme vayamos avanzando en estas ideas, de lo que piensa lo que sería en Estados Unidos un amilenialista, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está informando su mente? ¿Qué es lo que hasta cierto punto lo impulsa? ¿Y cuál sería su diferencia con un grupo apocalíptico, visionario, dijéramos milenial? ¿Sí? Y van a ver que esto es bastante interesante. Uh-huh. Entonces, y la idea obviamente es que esto tenga un profundo efecto en nuestras vidas, en nuestro entendimiento de la Escritura y lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. De entrada, digo, si a alguien le queda alguna duda, es muy interesante el punto de vista milenial. Van a ver cómo esta es una discusión que también tienen o surge en los evangelios. O sea, ¿cuál es la idea que tengo que hacer yo para que el Mesías venga? ¿O hay algo que yo pueda hacer? Y digo, de entrada les digo, no, admiro hasta cierto punto las intenciones de los amilenialistas, pero no, o sea, no, digamos que no encajan para nada ni con la realidad digo que vemos hoy, y mucho menos con lo que las escrituras nos presentan. Si Dios no interviene, estamos hechos añicos, ¿ok? Y finalmente, como dijeran las multitudes estas que no se pueden contar ahí en Apocalipsis 7 y que hemos estado viendo entre semana, la salvación es de Jehová. Y no que una milenialista lo discutiera, digo, eso sí les queda claro, pero hasta cierto punto no alcanzan a ver que este mundo no tiene remedio. Si creen, es hasta cierto punto, y no quiero ponerles palabras a los mileniales o a milenialistas en la boca, pero es hasta cierto punto, vamos a hacer tal propagación del evangelio y tales conversiones y tal influencia en el mundo que vamos a conquistar el reino para Dios. No. Pero bueno, qué bueno que haya esa intención de vamos a expandir el reino, ¿ok? Pero bueno, no me quiero detener en esto mucho. Ahorita lo van a ir viendo. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es mi parte? Y las promesas estas de las que me está hablando Zacarías, ¿van a suceder en mi vida o no van a suceder? ¿Ok? Eso es muy interesante. La misma atención la vamos a encontrar en los evangelios. Por eso es que Jesús no lo ven así como
como con el perfil mesiánico, que obviamente que los judíos hubieran estado esperando, ¿sí? Y en general pues, nadie lo hubiéramos esperado así. Pero bueno, es una guerra y muchas cuestiones, muchos mensajes están mandados de forma encriptada y muchos son decodificados post facto, vamos a decir. Bueno, espero haber echado a andar su hámster, que el hámster esté corriendo y espero seguirlo haciendo. Van a ver unas frases aquí bombas que deja Zacarías y que obviamente va a poner a pensar. Y esa es la idea, o sea, a Dios no le sirve un pueblo que no tenga el cráneo, que no tenga un cerebro dentro de su cráneo. ¿Por qué? Porque nos volvemos víctimas muy fácil de cualquier ataque diabólico, que pues, obviamente son bastante inteligentes sus ataques, si no tenemos las neuronas activas y meditando en la palabra, como dijera David, día y noche. Bueno, no quiere decir que llegue un punto en donde digamos, mira, ya tengo todas las respuestas, porque hay una bienaventuranza, ¿se acuerdan? Que consiste en siempre tener esta hambre y sed, ¿ok? Y nos vamos a quedar con muchas preguntas en el tintero y es parte del show. Y como dijera Pablo, el que cree saber algo, pues considérese un ignorante porque todavía no sabe nada como lo debería de saber. ¿Ok? Y si don Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, se topó con Cristo, ascendió al tercer cielo, dice eso, bueno, pues alguna razón habrá tenido para decirlo. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues ir cada vez más profundo en nuestra relación con Dios. Y miren, como decían los rabinos en la antigüedad, el pueblo de Dios, como dice la Escritura, se perdió por falta de conocimiento, pero ellos decían, si vas a conocer, que sea para reverenciar más a Dios. Bueno, ok. Entonces, todo esto para calentar sus cráneos. Les continúo leyendo. Les leo Zacarías 8:7 y de ahí me sigo. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, le hace del occidente. O sea, de todos lados los voy a traer. Ok, obviamente está implicando. Acuérdense que a Judá y a Benjamín nos los llevaron al oriente. Si está mencionando oriente y occidente es porque también está incluyendo a las 10 tribus. Que fueron víctimas de relocalizaciones por parte de los asirios 2 siglos más o menos antes. Ok, dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Ok, Dios está hablando de su futura reconciliación con su pueblo. Ok, versículo 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís, ¿cuándo? En estos días, estas palabras. Entonces, ok, el pueblo que regresa, los exiliados, entienden que estas palabras son para ellos. Y es natural que ellos entiendan que la restauración total o parcial les incumbe a ellos y su responsabilidad es la reconstrucción del templo, el lugar del reposo de Dios, ok, para que Dios se vuelva a sentar en su trono y Dios vuelva a habitar entre su pueblo. Esa era la idea. Y me van a hacer un tabernáculo y voy a habitar entre ustedes. ¿Ok? Y entonces viene esta orden, ¿ok? Pase lo que pase y tengan la bota del imperio persa o no encima, y lo mismo sería para nosotros, pase lo que pase, se esté desmoronando el planeta o no, nuestra responsabilidad es esforzarnos, ¿ok? Como dice aquí, los que oímos en estos días, ¿para qué? Para edificar el templo de Dios. Obviamente no nos dedicamos a construir un edificio, nos dedicamos a construir la iglesia, que es el templo de Dios. Ok, versículo 10, porque antes de estos días no ha habido paga ni de hombre, ni de bestia, ni de nada. Ok, acuérdense estas palabras de Jeremías 7:20 que ya habíamos leído. Y a ver, se las vuelvo a leer. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar,
sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Entonces, este caos que iba a venir por la conquista y el exilio, que es lo que está diciendo Zacarías, Dios va a llevar a cabo una reversión de ellos. ¿Okay? Entonces no había paga, ni de hombre, ni de bestia, etcétera, pero va a haber una reversión en ese sentido. ¿Ok? Bueno, y entonces termina diciendo aquí el 8:10, y yo dije a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Todo esto ya lo habíamos visto. Reinó el caos. Ok, versículo 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra. Los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Ok, esto ya lo habíamos visto. La vid, ¿se acuerdan? Está asociada con lo que nosotros hoy entendemos por el milenio. Ok, el tiempo que Cristo reine sobre la tierra. Ok, entonces, para los judíos aquí los de Zacarías, estos no tienen Apocalipsis 20 todavía. Ok, no tienen Apocalipsis 19 y 20 todavía. Sí van a tener casi el 19. Ahorita lo vemos en capítulo 14, el regreso de Cristo que narra Apocalipsis 19, pero algo así como que Satanás será atado durante 1000 años, etcétera, y Cristo va a gobernar, etcétera. Todavía ellos no lo tienen, ellos tienen esta esperanza de que venga el renuevo, de que Dios venga a reinar con ellos, de que Dios vuelva a habitar entre ellos. Eso sí lo tienen claro, ¿por qué? Porque lo vienen escuchando en el libro de Zacarías. Ok, miren, les voy a leer algunas profecías de Zacarías que ya habíamos visto, que hablan de una época de paz perfecta. Se los leo a Zacarías 2, 4 al 6. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Okay? La gloria de Dios va a estar nuevamente entre el pueblo. ¿Ok? Entonces Dios está haciendo esta profecía. Fíjense, Zacarías 2:10, poquito ahí antes. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y ahorita tienen esta idea de la vid. ¿Se acuerdan que en el futuro cada uno iba a vivir debajo de su higuera y de su vid, decían los profetas? Entonces nuevamente tenemos esta idea. Piensen en estas palabras que muchas veces no entendemos, porque no tenemos todo este fondo del Antiguo Testamento y de estas profecías. Estas palabras que leemos en el Evangelio de Juan. Jesús convierte el agua en vino y dice, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Bueno, pues sí, o sea, qué gran milagro, convirtió el agua en vino. Pero pues es mucho más imponente lo que va a suceder después, en el capítulo 11, cuando resucite a Lázaro. Pues eso sí es un milagro. Pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Mesías no está organizando la borrachera. El Mesías está anunciando la era mesiánica y literalmente convirtiendo unas tinas que están llenas de agua en vino. Entonces todas estas ideas de que cada uno va a vivir debajo de su vid y debajo de su higuera, y de que cuando venga el Mesías, ¿sí?, la vid va a dar su fruto. Bueno, pues imagínense la cantidad, o sea, cómo dio fruto, cómo habrá tenido que dar fruto la vid para que en un sitio conquistado y relativamente pobre, de repente en la boda, fluyan las fuentes de vino. Y entonces le digan, la gente comente, todo el mundo sirve primero el mejor y luego pues el de baja calidad, porque pues así es. Ajá. Y además vino el rabino, vino el maestro con sus 12 discípulos. Pues ¿cómo no se iba a acabar el vino? Miren, no eran borracheras.
el vino en un pueblo conquistado hace 2000 años no es algo que simplemente vayas a la tienda de la esquina a comprarlo. Es algo demasiado caro. No vayan a pensar que diario hay taquiza, la carne no comen a diario. Cuando Jesús hace su representación del rico y Lázaro y dice que el rico hacía cada día banquete con esplendidez, está hablando de un putribillonario. Está hablando de Nabal, que está embriago y todavía no se entera que David va a gobernar. Ok, porque es de los pasajes que obviamente la gente ni sabe, pero cuando ya está 2, 3 de la mañana ya bien cuete, dice, pues Jesús tomaba vino. O sea, y es arrancar por completo, así, un pasaje con todo su fondo y utilizarlo como pretexto para el pecado. Sí, todavía no se han enterado que los borrachos, como dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. No sé. Entonces, pero bueno, como dijera Pablo, no erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Entonces, les hago la aclaración. Todo esto tiene que ver con las promesas de restauración. Pero ya, ¿qué tanto es ahorita esta idea de parcial o total? O sea, ya estás hablando, Dios, de que nos vas a bendecir y de que en sentido figurado vas a habitar en tu templo, que te vamos a construir y va a ser el punto de reunión y te vas a encontrar con el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. O ya estás hablando de que literalmente vas a rasgar los cielos y vas a habitar con nosotros y que te vamos a ver cara a cara. O sea, ¿de qué nos estás hablando? ¿Va a venir el renuevo ya del que nos hablaste hace unos párrafos arribita? ¿Ok? ¿Hay algo que yo tenga que hacer para que esto suceda? Estás hablando en términos, Dios, y les hago todas estas preguntas porque obviamente ellos se las hacían. Estás hablando en términos del pacto de Sinaí. Si nos portamos bien, tú vas a abrirnos las ventanas del cielo, y va a haber lluvia, y va a haber rocío, y el fruto de las bestias se va a multiplicar. Ok, obviamente ellos sí lo están entendiendo en forma de que, bueno, pues ya regresamos, Dios nos dijo que nos esforcemos, y pues en la medida que nos esforcemos, pues Dios va a cumplir con su parte. Fíjense, versículo 13, 8:13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Ok, ahí viene otra vez esta orden de tú esfuérzate. Y ahorita les voy a recordar algo que ya leímos unos párrafos arriba, que le va a meter todavía más, por así decirlo, jiribilla a todo este asunto. Y ahorita les presento un pasaje en los evangelios en donde van a ver esta tensión brutal, en donde hay gentes que tienen marcado en la mente: si nosotros no nos esforzamos, Dios no nos va a bendecir. ¿Ok? Y eso me llama a pensar algo. Si el resto de mi pueblo no se está esforzando, lo que ellos están haciendo tiene un efecto doble. Número uno, obstaculizan el regreso del Mesías y consecuentemente, número 2, perpetúan este estado de exilio en nuestra propia tierra o de dominación por parte de poderes extranjeros. Y entonces yo me veo afectado en todas las áreas de mi vida. Económica, y no necesariamente porque yo sea codicioso, pero le tengo que pagar a los romanos un 40-50% de mis ingresos porque el borracho de enfrente no se quiere portar bien y entonces no viene el Mesías. Socialmente, pues ahí están muchos de mis paisanos trabajando para construirles sus teatros, para que ellos pasen sus comedias, construyéndoles sus gimnasios, para que ellos vayan a estudiar desnudos. Socialmente me destruyen porque tengo que fletarme, tengo que saber que los de mi pueblo se la viven en el Netflix o en el teatro viendo los desnudos. Y su educación y su filosofía y todo esto me lo tengo que fletar porque parte de mi pueblo no quiere esforzarse. ¿Ya vieron la tensión? ¿Ya vieron por qué los esenios de plano agarraron sus triques y se largaron?
se convirtieron en totalmente inútiles, o sea, casi se rindieron. Los fariseos dijeron, nos quedamos e intentamos arreglar el mugrero. Les pregunto, ¿los evangelios presentan a los fariseos como haciendo una buena o mala batalla? ¿Lo que está informando sus mentes es bueno o es malo? Les voy a leer Zacarías 36, Ezequiel 36. Aquí en Zacarías Dios le está diciendo que así como fueron maldición, ya se van a volver bendición. Les leo Ezequiel 36, 20. Dice, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. ¿Ok? Entonces, fue un osote. O sea, el testimonio que dieron los judíos fue nefasto. O sea, olvídense de cumplir con este propósito de la elección de Abraham, de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, lejos de ser luz, fueron un apagón. Y miren, cuando uno señala con el índice al de enfrente, se está apuntando con otros 3 dedos. No podemos ser el oso. No podemos ser el apagón en el mundo. No nos podemos pudrir con el mundo. Por una simple y sencilla razón, porque vamos a ir a dar cuentas. O sea, imagínense llegar al tribunal de Cristo y que Dios diga, mira, te salvé en la cruz, te perdoné, tú apropiaste mi perdón, pero luego ya no quisiste vivir para mí. Y que Dios te diga las siguientes palabras. Versículo 22. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Este pasaje se lo cita Jesús a Nicodemo, Nicodemo obviamente es de estos fariseos que, a ver, pues vamos a echarle ganas, muchachos, porque además, pues por eso no viene el Mesías, porque no nos esforzamos, y todo esto es echado garras, y todo esto es corrupción. Y Jesús le cita versículo de más abajito, pero obviamente se implicaban todos los pasajes. Ajá. Jesús, ¿se acuerdan que le dice a Jesús que tiene que nacer del agua y del espíritu? Sí. Fíjense, se los leo. Dice el 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí tienen el concepto de ser purificados con agua y con espíritu. Ajá. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Ok? Le está citando todo este pasaje. Ya no van a ser el oso, pero necesitan ser purificados y necesitan un nuevo corazón. ¿Ok? ¿Y qué diría Nicodemo? Oye, pero pues yo le digo a las personas que vuelvan a nacer, porque pues andan bien corrompidos. Así ganaban a los gentiles, les decían que tenían que volver a nacer, los circuncidaban, los bañaban, ¿ok? Los sumergían, les hacían un bautismo, por eso Juan bautizaba, los sumergían en agua, porque pues te tengo que limpiar de todos tus ídolos, te cambio el nombre de Ticio o de Mebio y te pongo Salomón o David o Abraham o algún nombre bíblico y te circuncido. Y entonces ya volviste a nacer. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Tú tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, ¿what? Pues si es lo que yo le digo a los gentiles, pues sí es lo que yo te digo a ti, Nicodemo. Y además, pues sí, necesitas nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo, a ver, barajémela más despacio, porque según yo andaba bien. Y vamos a decirlo en descargo de Nicodemo. Nicodemo andaba bien. Digo, va a buscar a Jesús de noche y el evangelio lo repite 3 veces, se lo echa en cara. Digo, no sé qué tanto le gustó el evangelio de Juan a Nicodemo, porque 3 veces, sí, ya sé, yo fui el que fue de noche y fue de noche. Pero Nicodemo finalmente va con Jesús porque a preguntarle si sí es él.
Y ahí está al pie de la cruz y ahí está embalsamando a Jesús. ¿Ok? Entonces sí, ¿cómo les diré? Había fariseos, muchos que sí tenían esta idea de me quiero esforzar. Me regreso a Zacarías. Ahorita van a ver un truene. ¿Dónde explota? ¿Dónde truena la bomba? ¿Cómo todo esto está informando los evangelios? Bueno, les vuelvo a leer Zacarías 8:13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Acuérdense, o somos maldición o bendición, pero no hay puntos medios. No hay de que, no, yo me la vivo en la secreta, no le digo a nadie que soy cristiano y o somos parte del problema o somos parte de la solución. O recopilamos con Cristo o desparramamos o derrochamos, pero no hay medio, no hay medias tintas. Entonces, por favor, ¿cómo estoy posando en las fotografías de las redes sociales? ¿Qué mensaje proyecto? O sea, ¿estoy siendo bendición? ¿O me ve el mundo y dice, este está peor que yo, este tiene todavía más necesidad de atención que yo? Ok, versículo 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Les voy a decir algo que va a parecer bastante contradictorio, pero así acabó siendo. El exilio se acabó convirtiendo para los desterrados y todos estos restauradores en una causa de esperanza. ¿Por qué? Porque ven a Dios como un padre al que le interesa a su hijo y por eso lo corrige. Y ven en Dios un padre que no es, ¿cómo les diré?, impredecible, al contrario es bastante predecible. Si yo camino con él, recibo sus bendiciones. Si yo me aparto de él, sufro. Pero no tengo un Dios impredecible como Zeus, que algún día se despierta de malas o va y se roba a Europa y anda matando a sus hijos y fornicando. No, mi Dios es 100% confiable. Me voy por la derecha, volteo al cielo y veo a un padre que me está sonriendo. Me voy por la izquierda y volteo a un padre que me ama, pero que tiene las cejas bastante juntas y una vara en la mano. ¿Ok? Olvídense el caso del incrédulo. O sea, el incrédulo va camino al infierno. Y lo único que va a encontrar es un juez confiable que se la va a cumplir y que lo va a mandar al infierno por sus pecados. Ajá, la gente se enchila y dice, es que Dios, si no le abres la puerta de tu vida, si no estás con Él, te manda al infierno. No es porque no estés con Él. Si nunca pecaras, bueno, pues no tendrías ningún castigo. Por eso imagínense, en el juicio final, después de que le pasen a cada uno de los seres humanos toda su vida y todos sus pensamientos, es natural, como dice la Escritura, toda boca se cerrará. Y Dios le va a decir, pues yo te quise perdonar. Ya viste toda la evidencia, la trajiste tú. Todo está grabado allá adentro. Los sesos son un pedazo de grasa que ha estado grabando todo. Que no podamos acceder a todas las memorias es otra cuestión. Todo está grabado. Que no va a ser un juicio de ninguna manera, como dice el Salmo 51, injusto. Pero bueno, Dios será reconocido, como dice ahí, fiel en su palabra y saldrá triunfante cuando juzgue, porque tampoco se trata, como dice Dios, pues, de perjudicar a las personas. Dios creó las almas, las ama y no quiere la muerte del impío. Lo que quiere es que el impío reconozca sus pecados. Pero para eso pues, tiene que llevar a cabo un ejercicio que es bastante doloroso, que es tragarse su propio orgullo. ¿Ok? Pero bueno, entonces me regreso. Para los exiliados, la cuestión del exilio se convierte en una causa de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete, lo bueno y lo malo. Ok, pero así como la cumplió con el exilio y como tal y como dijo 70 años y luego regresamos, entonces tenemos un Dios confiable.
Ok, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Se los había dicho, esta idea de la paz y de la verdad se va a estar repitiendo en este pasaje. Es precisamente lo que faltó. Y la ausencia de paz y la ausencia de verdad es lo que destruyó de forma determinante al pueblo y lo que provocó el exilio. Uy. Y luego fíjense el versículo 17. Y ninguno piense mal. La palabra a veces se traduce como no anden maquinando. Hoy vivimos en un mundo de puras maquinaciones. Sí, en donde gentes se reúnen y vamos a hacerle así y vamos a verle la cara a las personas de esta forma, A, B y C. Y ni siquiera se van a enterar. Al contrario, solitas van a defender las maquinaciones. Y Dios sabe, número 1, lo que hay en el corazón del ser humano. Y número 2, lo que hay en el corazón de los ángeles que hoy guían a la humanidad. O de los seres celestiales. O lo que Pablo llamaría los arcontes o los arcones. ¿Sí? Los principados. Diría Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra toda una estructura. Una estructura obviamente homicida, una estructura que se dedica a publicar y a publicar puras, ¿cómo les diré? Cuestiones que nacen desde el corazón de estos príncipes. Pero hasta cierto punto, como somos ateos, cristianos ateos y total y perfectamente influidos por siglos de ateísmo, y que es que, entre comillas, iluminación o ilustración, pensar en un ángel que se opone a los planes de Dios, como en capítulo 10 del libro de Daniel, o pensar en toda una estructura de principados, de potestades, de gobernadores, no va con nosotros. Realmente pensamos que el ser humano se va tropezando con la historia. Que la historia es algo que sucede de forma total y perfectamente accidental. Bueno, ahí les dejo el comentario. Ok, dice, ni améis el juramento falso, porque todas estas, dice, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bueno, pues sí, la idea es que se construyera una sociedad en donde Dios pudiera habitar. O sea, que le hiciéramos un sitio cómodo a Dios, en donde la gente estuviera viviendo sin maquinar contra su prójimo, sin que estuviera pensando a ver cómo perjudico al de al lado para yo tener un beneficio. Ok, fíjense, les recuerdo esto, la idea era que hubiera un juicio según la verdad y lo conducente a la paz en las puertas. En las puertas se sentaban los gobernantes. Ok, entonces le está hablando también a las personas que toman las decisiones. Juzga para traer paz. Juzga de acuerdo con la verdad. Y si no sabes qué es la verdad, ahí está el Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Hoy para nosotros estaría todavía más fácil qué es la verdad. Dijera Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. La vida es conocer a Dios, es lo que dijera Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Mesías, al que tú enviaste. Bueno, le continuamos. 8:18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. Y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y bla, bla, bla. O sea, ya no sabían qué día no ayunar. ¿Se los decía yo? Sí. Primero preguntan por el del quinto y el séptimo mes, pero pues ya había del cuarto, del quinto, del séptimo, del décimo, más los que se acumularan esa semana, ¿sí? El ayuno del cuarto mes conmemora la brecha en el muro.
Ya dio de sí el sitio y pues vino un infierno. Inició el infierno en vida para todos los que estaban detrás de esos muros, que esperaban lo peor y sucedió lo peor. Ya no entro a los detalles, ¿se acuerdan? Si los quieren ver, ahí está en la serie de Lamentaciones. El quinto, ¿se acuerdan? La destrucción del séptimo. El séptimo, la destrucción del templo. Okay, el ayuno del séptimo mes conmemora el asesinato de Gedalías, hijo de Ahicam, y el décimo conmemora el inicio del sitio por parte de los babilonios. Entonces, todo esto de recordar todo lo que implicó la conquista, el exilio, la cautividad en Babilonia, y todos estos ayunos que se utilizaban para recordar eso, que hasta cierto punto no estaba mal. Dice Dios, todo esto se va a revertir y se va a convertir, todas estas cosas se van a convertir en solemnidades, pero que van a traer gozo y alegría. ¿Por qué? Porque van a recordar, ya no van a traer tanto a la memoria las cosas pasadas malas, sino se van a gozar en el Dios Salvador. ¿Ok? Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Ok, entonces, miren, me voy a quedar en esta idea. Bueno, todavía tenemos tiempo para ver unos puntos más. Pero esto es muy importante. Tenemos la oportunidad, como lo dije en la última plática, de servir a Dios y de ser luz para los que nos rodean. Entonces, así como la casa de Israel y de Judá fue maldición, les dice Dios, ahora van a ser bendición. Y lejos de repeler al incrédulo que no quiera saber nada de Dios por nuestra conducta, o porque simplemente nos vea igual que ellos, entonces pues no me representas nada que yo quisiera tener. Y miren, piensen en el cuate que se echa su fiesta de jueves a domingo en la mañana y ve en el Instagram o en el Facebook el cristiano o la cristiana que vive igual y que se la vive también en el antro y que vive igual. Entonces, cuando el incrédulo se levanta un día crudo y ya no puede con su vida y está en la birria el domingo en la mañana pensando en que ya desgració su vida, su matrimonio, las vidas de sus hijos, pero dice, le voy a preguntar al cristiano a ver si me puede dar algo de luz. Y dice, vive igual que yo. O piensen en la persona, y aquí no digo ni mujer ni hombre, que ya está harta de fornicar. Y dice, pues voy a buscar la ayuda en el cristiana, pero abre su Facebook y ve las fotos iguales. Y ve la foto de la persona, dice, oye, pues tiene las mismas fotos, no creo que me vaya a llevar a algo en donde yo encuentre la paz que tanto anhelo. Miren, se los voy a decir, el diablo subió a la humanidad en una jaula tipo hámster y lo ha agotado, porque el pecado es agotador. O sea, el pecado acaba destruyendo las vidas de las personas tarde o temprano, y es agotador. Tarde o temprano nos desgasta. Yo lo sé, porque yo viví ahí, yo fui el de jueves a domingo en la mañana. Y yo sé lo que es despertarte un sábado a pedir una cerveza para curártela y ya no fletarte el dolor de cabeza y el vacío en el alma. Y el domingo estar viendo el fútbol en una soledad horrible, en un mundo vano, vacío, en donde yo sé que tarde o temprano, si caigo en prisión o si me enfermo, pues sí me van a ir a visitar al principio, pero luego me van a olvidar. Así es este mundo. Y es finalmente agotador.
Pero cuando yo pensaba en el cristianismo, y le doy gracias a Dios, yo podía ver muchos faros en medio de mi tormenta, gentes que durante años se mantuvieron fieles y fieles y fieles a Dios. Y como dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa. El ser humano no fue diseñado para pecar. ¿Se imaginan el coraje, el rencor entre Adán y Eva? Es que si tú me hubieras dicho, si tú me hubieras frenado, y es que si tú no hubieras venido conmigo a darme luego, porque sí, tú sabías que el muerto pesa menos entre dos, y por eso viniste y me diste luego, pues tú de mandilón que comiste. ¿Se imaginan la desconfianza? ¿El dolor frente al cadáver de Abel? Es el mundo que ha creado el ser humano, con ayuda, claro, sí nos han echado porras y nos han ayudado los seres celestiales caídos. Y hemos hecho, bueno, una mancuerna infernal. Infernal. Pero lo peor es el nutriólogo que tiene hígado graso, pesa 130 kilos y tiene hipertensión y diabetes. O sea, por favor. O sea, no puede ser. Eso es lo peor. O sea, que cuando la persona un día le da su primer infarto y dice, voy a ir a buscar a mi amigo el nutriólogo, cuando pasa por la puerta del consultorio, lo ve que está peor. ¿Sí? Y la recomendación es pan blanco y helado todos los días. No, este me va a acabar de matar. Y cuando Chelas, que ya no puede con su vida de alcohol, de fornicación, de divorcios, de ver a sus hijos hechos pedazos, peor que él, busca ayuda, ¿quién se la ofrece? Y entonces llega a una religión en donde le dicen, aquí dejas de chupar y aquí sí dejas de hacer esto. Y digo, te vas al infierno creyendo en el Dios fulano. Sí, no vas a tener el Dios de los cristianos. Pero aquí sí te portas bien y aquí sí esto y aquí sí el otro. Y Chelas lo abraza. Porque cuando volteó a ver el cristianismo, no encontró nada. Encontró la misma situación. Y los cristianos no vamos a tener las vidas resueltas. Vamos a tener muchos problemas, pero que sean los que Dios permita, no los que nosotros generemos, por favor. Y los que somos papás, olvídense. Tenemos que caminar por nota. Bueno, el mismo rollo que yo les acabo de echar, así, Dios no nos va a bendecir, muchachos, si no nos portamos bien. Esa es la tensión que encontramos en los evangelios. ¿Sí? ¿Cuál debe ser mi actitud ahora para el pueblo de Dios que sale en cueros en sus Instagrams y eso? ¿Los debo de juzgar, Charlie? ¿Me debo de enojar con ellos? ¿Qué hago? Me enchilo. Bueno, se los dejo que lo piensen. Obviamente, enojarse, molestarse, no tiene mucho caso. Lo intentaron los fariseos y no funcionó. Lo único que hicieron es hacer la cisma cada vez más profunda. El acantilado, la separación. Les voy a decir luego, hoy ya no creo que me dé tiempo, les voy a decir cuál sería la respuesta del profeta Malaquías para esa pregunta. ¿Ok? Y realmente, acuérdense que con la persona que nos tenemos que pelear es con la que vemos en el espejo. A la que tenemos que corregir es la que vemos en el espejo. Y realmente, miren, bueno, les doy la respuesta breve. Tengo que vivir para Cristo. No voy a juzgar al de enfrente si hace o deshace. Obviamente estoy evaluando. Todos estamos evaluando todo el tiempo. Pero lo mejor que puedo hacer con el que está viviendo mal es yo vivir para Cristo y de alguna forma hacer que mi vida lo aliente para él volverse de sus malos caminos. ¿Ok? Pero bueno, esto no son aguas ahí pues a veces difíciles de navegar. Se los voy a decir
La próxima los dejo pensando. Por vía de mientras, acuérdense, hay que, no, porque luego es muy fácil traer el poste en el ojo y, ay, mira, trae una basurita. Y que Dios nos voltee a ver y diga, bájale 2 rayas, maestro, que tampoco eres así el último refresco del desierto. Pero sí, de alguna forma vamos a tener que rogarle a Dios que nos ayude en ese sentido a servirle, para que podamos, si queremos de alguna forma generar un avivamiento en el pueblo de Dios, que podamos ser esos catalizadores, esos agentes que aviven el fuego. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Y ya con esto termino. Cuando los creyentes empezamos a vivir para Dios, eso es lo que sucede. El pueblo de Dios empieza a volver atractivo. Se los vuelvo a leer. Versículo 20. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Cuando el pueblo de Dios empieza a vivir para Cristo, en este caso cuando estos restauradores empiezan a vivir para su Dios, lo que generaron, y lo vamos a ver la próxima semana porque sucedió, tal cual, lo que generaron fue un avivamiento. Nosotros utilizamos esa palabra así, se incendió, vino el fuego, se reavivó el fuego. Lo que generaron fue un imán. La gente empezó a buscar a Dios. Pero como dicen, el buen juez empieza por su casa. Y un día, como lo hizo un señor, pintó un círculo, se metió en él y dijo, Dios, quiero que arranques un avivamiento empezando por este círculo. ¿Ok? Así que si nosotros queremos un avivamiento, pues vamos a tener que empezar por cada uno de nosotros. No hay mucha ciencia en ese sentido. Que Dios los bendiga.